Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. El nuevo gobierno ya tiene varios días de estar actuando, de estar ejerciendo su mandato y por lo tanto pues hay una serie de elementos que podemos comentar y que vamos a hacerlo en los próximos minutos. El primero es el tema de la seguridad. La inseguridad se ve que ha ido creciendo, que hay una disputa, diríamos, entre el gobierno y las pandillas tratando de demostrar su poder por un lado y el gobierno por el otro lado definiendo cómo va a reaccionar. Son diferentes caminos los que hay. En la campaña se hablaba mucho de hacer la reinserción de estas personas, de buscar la prevención y era como un aspecto menos fuerte, digamos, la represión. Pero en vista de lo que está ocurriendo, en vista de que han habido asesinatos de policías en los últimos días, en la medida pues que la violencia ha ido recrudeciendo, pues el gobierno comienza a tomar ya decisiones sobre qué es lo que va a hacer. El presidente Bukele indicaba que en vista de los ataques y de esta presión tan fuerte de las pandillas, entonces que tenía que un camino nada más. Y ese camino obviamente es la represión. El director de la policía, Riaza Chicas, ha dicho que ha recibido la orden de salir a reprimir a las pandillas. La verdad que la función del gobierno es poner orden, es recuperar los territorios. En un momento se hablaba que los territorios se iban a recuperar a través de llevar el Estado a todos los rincones del país, y a eso se refería en llevar educación, salud, vivienda, obviamente seguridad propiamente con la policía, el ejército, y que de esa manera se iban a recuperar los territorios y se le iba a ganar la batalla a las pandillas. La verdad que se dice más fácil de lo que se hace, y el gobierno pues tiene el gran reto ahora de dar resultados, porque la gente está esperando que la violencia, pues lejos de incrementarse, tienda a disminuir. Es natural el incremento, porque las pandillas están probando a ver la capacidad de reacción y las decisiones que pueda tomar el presidente Bukele. Y de las decisiones que él tome va a mandar un mensaje muy claro a las pandillas, pero lo importante es que todo se haga bajo el marco de la ley. Siempre que hay un recrudecimiento de la violencia, principalmente cuando se asesina a policías, entonces los compañeros pues suelen tomar decisiones más drásticas en la medida que les toma pues por sorpresa por un lado, pero por el otro lado les toca más de cerca porque son compañeros, ¿verdad? Es diferente que si matan a un civil que si matan a un compañero de un policía. La tentación siempre está en tomar la justicia en sus manos. Y en la medida pues que los policías tienen información de quiénes son, a dónde están estas personas, pues puede haber en un momento dado la tentación de salir y actuar con grupos de exterminio u otro tipo de acciones de ese tipo que están al margen de la ley. Entonces, lo importante es cuidar que la ley se siga respetando, que se respete el debido proceso, en el sentido pues que si alguien comete un delito debe ser capturado y llevado ante la justicia y será la fiscalía la que tiene que presentar las pruebas respectivas. De ahí viene pues el otro elemento que es la capacidad probatoria de la fiscalía para poder sostener los casos y que estas personas pues sean condenadas a un periodo largo de tiempo. Vemos en Estados Unidos un pandillero salvadoreño que fue condenado a 55 años de cárcel, por ejemplo, y aquí pues en El Salvador tenemos que actuar conforme a la ley y tiene que ser una política fuerte de parte de la policía de capturar a estas personas y por el otro lado pues pasarlos a los tribunales y de ahí que siga todo el proceso legal respectivo para poder actuar. Muchas veces se habla en el país de tener una mano dura, de añorar tiempos anteriores de dictadores en El Salvador también y que eso es lo que necesitamos. Yo creo que lo que se requiere es que tiene que ser mucho más técnica la policía, tiene que ser mucho más técnica la fiscalía para poder actuar y obviamente que tiene que venir los demás brazos del Estado, tiene que venir toda una actividad de prevención, también una actividad de reinsertar a estas personas, porque la solución no es matar a todo el mundo, ¿verdad? Ni la solución es simplemente estar reprimiendo
a la gente, sino que la solución debe ser integral. Pero tampoco puede mandar un mensaje el gobierno de debilidad, en el sentido de decir, sí, bueno, ustedes nos tienen contra la pared, entonces les vamos a dar esto, aquello. Treguas, por ejemplo, están fuera del mapa. No debería pero ni mencionarse ese concepto, porque lo único que hace es fortalecer a las pandillas y después entonces vienen con más fuerza en contra de la ciudadanía. Así que en el tema de seguridad es un reto enorme el que tiene la nueva administración. Ojalá que las autoridades electas o seleccionadas por parte del presidente Bukele estén a la altura de los tiempos, porque veíamos un informe también que compara el costo de la inseguridad o de la violencia en diferentes países. Estamos en una posición 113 de 150 y tantos países en el mundo, o sea que estamos más en el lugar de los peores que de los mejores. Y por el otro lado también se veía que el costo anual del año pasado fue de 14.000 millones de dólares para los salvadoreños de la inseguridad. Así que es un gran reto y debe de enfrentarse adecuadamente por la nueva administración con nuevas formas de hacer las cosas para poder mandar mensajes diferentes tanto a los delincuentes como a la ciudadanía, que exige resultados lo más pronto posibles, porque no se puede seguir viviendo en este ambiente de violencia, cuando también el presidente Bukele pues ha ofrecido desde la campaña política que él va a corregir y a arreglar este problema de las pandillas en El Salvador. Es todavía muy prematuro, obviamente, hay poco tiempo de haber tomado posesión, pero los resultados se van a estar esperando en estos primeros 100 días y más vale pues que vaya mostrando el gobierno nuevas formas de actuar bajo el amparo de la ley y que puedan ir reduciendo la violencia. Por el otro lado, ha habido muchos comentarios también sobre los nombramientos que ha hecho el presidente Bukele de funcionarios más allá de la seguridad, ya en todos los campos de la administración pública, tanto a nivel de ministerios como de viceministerios, que ya se han nombrado también personas, de entidades estatales como las empresas públicas, por ejemplo, ANDA, CEL, CEPA y otras instituciones descentralizadas del gobierno también, que son parte de los nombramientos que tiene que hacer el presidente de la República. Ahí ha habido muchos comentarios en el sentido de que primero ya no se ha respetado la paridad que había dicho el presidente entre hombres y mujeres, que no necesariamente tiene que ocurrir, pero fue un argumento que él esgrimió porque al inicio nombró 8 mujeres antes de nombrar algún hombre, pero de ahí en adelante, pues en este último nombramiento de 30 funcionarios, pues todos han sido hombres, o casi todos fueron hombres. Entonces, ya una proporción de 50-50 que se decía, ya con todos los nombramientos ha bajado a 20% mujeres, 80 hombres. Yo no es que esté ni a favor ni en contra de que sean hombres o mujeres a quienes se nombre, porque en realidad debería ser en base a capacidad. Pero solo el comentario porque el presidente Bukele había dicho que iba a ser mitad hombres y mitad mujeres. Y hay personas a las que eso sí les importa mucho. Por el otro lado, pues se ve que hay ciertos funcionarios que tienen capacidad, tienen currículum para poder actuar y para poder llevar a cabo la labor en diferentes carteras de Estado, pero por el otro lado también se ve que hay cuotas políticas. Y en estos últimos nombramientos, pues sí, ya se vio mucho más claro quiénes son las cuotas políticas que hay. Obviamente Ghana tiene ahí una cuota bastante importante, en la medida que ya 2 diputados de Ghana salen de la Asamblea Legislativa y pasan a ocupar carteras de Estado, tanto en agricultura como en obras públicas. Y pues eso ha llamado bastante la atención porque el presidente Bukele había dicho que no iba a dar cuotas partidarias y que no iba a haber miembros del partido Ghana en su gobierno. También se ven los tentáculos ahí de diferentes financistas de la campaña del presidente Bukele, como cada quien ha ido posicionando a diferentes piezas en algunas instituciones del Estado, y aquella meritocracia que era lo que se buscaba, pues ha quedado un poco en entredicho también, porque se ve que no todo el mundo ha sido electo en base a capacidades, en base a currículum. Sí, hay una cantidad de personas que son aptas para el puesto para el cual han sido designados, pero hay otros que queda bastante la duda, y como estamos en tiempos
de iniciar una nueva administración, pues hay que darles el beneficio de esa duda, hay que esperar a ver cómo actúan, pero este no es tiempo para ir a aprender. O sea, no es tiempo de que este amigo o este miembro de un partido político por ser amigo o miembro del partido político deben ser electos, sino que lo que se necesita es gente capaz, gente que en realidad sepa lo que va a ir a hacer y no personas que tengan que ir a aprender. Errores de gobiernos anteriores, recientes, han sido justamente de poner personas que no tienen la capacidad para dirigir las diferentes instituciones y los resultados están ahí. O sea, los resultados han sido muy negativos. Eso le ha costado al FMLN al final de la historia, pues, la presidencia de la República, al haber perdido el Ejecutivo, porque no pudieron producir los resultados. La curva de aprendizaje es lenta en un inicio para cualquier persona que nunca ha estado relacionada a una cartera de Estado o a ese rubro y que de repente llega ahí. Por lo tanto, son alrededor de 1 o 2 años para aprender. Y después, ya cuando las personas aprenden, ya están en la parte final de la administración pública y van saliendo del gobierno. Entonces, lo que necesitamos es personas que ya lleguen a hacer las cosas del primer día, porque tiene que haber una claridad de cuál debe ser el plan que se le asigna, cuál debe ser la estrategia que van a seguir en cada una de las carteras de Estado. Y eso, obviamente, que debe estar regido por un plan quinquenal del presidente Bukele. Él es un referente, el plan Cuscatlán, que fue el que presentó durante la campaña política. No necesariamente todo lo que está planteado en el plan Cuscatlán se va a hacer, ni tampoco quiere decir que no pueda haber cambios con respecto a lo que se propuso en ese momento, porque las circunstancias también van cambiando en el tiempo. Pero sí necesitamos conocer ya en detalle cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser los objetivos que se persiguen en cada una de las carteras de Estado y cómo van a desarrollar esas estrategias para poder resolver los diferentes problemas. Entonces, de ahí viene pues la necesidad de un ente coordinador de toda la actividad del Estado. Antes era la Secretaría Técnica de la Presidencia la que hacía esa labor. Antes, digamos, tiempo atrás, era el Ministerio de Planificación y Coordinador del Desarrollo Económico y Social. Y ahora queda esa función, no sabemos a dónde. Pero lo que sí está claro es que uno no puede pretender solo con tweets estar manejando el gobierno, sino que son todas estas entidades de gobierno que tienen que tener un plan bien estructurado a cortísimo plazo, a los primeros 100 días, primer año, los 5 años, porque de otra manera se pierde el rumbo y además todo está concatenado. Todo lo que se hace en un lado afecta en otro. Entonces tiene que estar todo coordinado para que la labor pues, pueda ser más efectiva, más eficiente, que los recursos sean orientados hacia los objetivos principales que persigue el gobierno. Entonces ese es otro elemento que debe de considerarse por parte del gobierno que está entrando. ¿Cómo va a hacer para diseñar su plan de gobierno a la brevedad posible? ¿Cómo se lo va a instruir a cada uno de los ministros para que lo puedan ejecutar? Y cómo cada quien ya en las carteras de Estado va a implementar los planes que sean consecuentes y coherentes la labor de unas carteras de Estado con otras carteras para que de esa manera pues, se pueda producir resultado. Dentro de esto pues, está todo el tema de los despidos, que ha sido muy mediático y ha tenido aciertos y desaciertos, digamos. En algunos se han equivocado, han dicho que son un pariente y resulta que no es pariente, o han dicho que tiene una vinculación con el FMLN y no la tiene. Entonces hay errores también en eso. Yo creo que la forma no ayuda porque los errores se vuelven más visibles y el corregir pues también se vuelve ya un punto de honor. Entonces yo creo que lo que debería de ocurrir es que esto se debe hacer más calladamente, se debe de hacer bien investigado y que debe de haber cambios, o sea, los puestos de confianza dentro de todo gobierno es natural que haya un relevo en eso. Pero también el presidente tiene que tener a las personas adecuadas para que puedan sustituir a estas personas y que el resultado sea positivo. Lo otro es la forma. Hay formas legales para ejecutar todos los despidos y esas no se pueden obviar.
porque si no se hacen de la forma correcta, si no se le da el derecho de audiencia al funcionario, si no se respetan los derechos de las personas, entonces estos van a ampararse a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional eventualmente los ampara y dice restitúyelos y además páguele todos los sueldos que no le pagó en el tiempo que estuvo cesante. Entonces es mejor hacer bien las cosas y que sean sostenibles en el tiempo, que simplemente tener un efecto mediático de que estoy despidiendo gente, pero que a la vuelta de la esquina me van a venir de regreso. Y además, esto tiene implicaciones muy serias para el funcionario que ejecuta el despido. Recordemos que el presidente le puede decir a un ministro, despida a la persona A, B o Z, pero el responsable no es el presidente ante la ley. No es el presidente el que va a ir a responder por los salarios que no se le pagaron a esas personas si se revierte ese despido con una orden de la Sala Constitucional. Entonces, si eso ocurre, el ministro o funcionario tiene que pagarlo de su propio dinero, de su propio patrimonio. No es el del presidente y tampoco es del Estado, sino que es del que cometió la arbitrariedad, como se llama, ¿verdad? Y que hizo un despido injustificado o de la forma incorrecta. Entonces, hay mucha jurisprudencia en ese sentido. Creo que valdría la pena que los funcionarios entrantes pues, puedan conocer toda esa jurisprudencia que puede llevarles a tener problemas patrimoniales a cada uno de ellos, y de ahí pues que no es conveniente pues hacerlo de esa manera. Háganlo bien. Todos estamos de acuerdo que tiene que haber cambios, todos estamos de acuerdo que hay mucha ineficiencia en el Estado, que hay mucha grasa, que tiene que hacerse recortes de personal, que tiene que eficientizarse el gobierno, pero no se puede pasar por encima de los derechos de las personas. Además, si alguien tiene un contrato y ese contrato está vigente por el 2019, no lo pueden despedir sin pagarle el resto del contrato. Entonces, son temas legales que lo conocen bien los abogados laboralistas y por lo tanto deberían de asesorarse bien para evitar que después tengamos unos problemas mayores en el país. Entonces, ese tema de los despidos también es un tema en el que hay que enfocarse bien para que en lugar de correr y tropezarse, mejor que se haga un poco más despacio, mejor tomarse una semana más, pero poder hacerlo bien y que sea duradero en el tiempo. La reestructuración del Estado también debe ser algo consecuente, bien planificado y conforme a los objetivos que persigue el gobierno. De ahí pues que la eliminación de secretarías, que todos estamos de acuerdo que eran puramente políticas, era para darle trabajo a personas del FMLN, está bien que se eliminen, siguiendo los procesos de ley, pero también hay secretarías como la Secretaría Técnica que puede hacer que haya personas que no estaban relacionadas a partidos políticos o al FMLN, pero que puedan ser reorientados, reposicionados o llevados a una nueva entidad en donde van a poder hacer el trabajo que se requiere, porque la planificación, el seguimiento de toda la labor de los diferentes funcionarios de Estado y de las carteras pues es importante que se haga y por lo tanto pues no se puede simplemente desechar a gente técnica, gente buena, gente que pueda tener muchos años de hacer bien su trabajo y que puede haber habido una confusión de que eran partidarios. Entonces se requiere de más análisis, se requiere de actuar con cabeza fría y hacerlo bien en base a una planificación del gobierno. Por ahí está más o menos el país. Estamos con un problema de inseguridad, como decíamos, muy importante. Estamos todavía a la espera de que el gobierno nos indique qué es lo que piensan hacer, cómo piensan hacerlo, cuándo, con quiénes, cuánto va a costar, qué cambios se necesita. Ya viene el presupuesto del 2020 también, imagino que ya están trabajando en todo eso para poderlo presentar en septiembre próximo. Y de ahí viene todo el tema financiero, que ya lo hemos venido conversando en diferentes ocasiones. En otro momento podremos ya actualizar cómo viene ya la situación del Estado en el segundo semestre. El segundo semestre es siempre bien difícil, además de los compromisos que ya tiene el gobierno. Necesita hacer la emisión de los bonos, de los 1.300 millones de dólares en bonos que se había contemplado, los 200 millones como parte de esos 1.300 que el BID le prestaría al gobierno también. Entonces hay que ir concretando toda una serie de cosas. Hay grandes retos, hay muchas expectativas positivas sobre lo que puede hacer este gobierno. Ojalá
que logre estructurarse bien, que logre organizarse bien y que logre coordinar todas las labores para que los resultados se puedan ir viendo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.